Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien, que se estén cuidando y que estén más o menos empezando a habituarse a este nuevo sistema de enseñanza y de aprendizaje que estamos aprendiendo entre todos, esta modalidad virtual. Espero que estemos un poco mejor que cuando empezamos, que ya nos resulte un poco más familiar todo. Y bueno, vamos a avanzar con lo nuestro. Hoy vamos a trabajar con el soneto de Francisco Luis Bernardes, que se supone que ustedes ya conocen, del que ya hicimos un análisis formal la semana pasada. Hoy vamos a hacer lo que vamos a llamar el análisis estilístico. Para este análisis estilístico van a necesitar una nueva copia en hoja aparte del soneto, como para poder tomar nota de lo que vamos a mencionar hoy. Así que les voy a pedir que como título en esta nueva copia del soneto pongan arriba análisis estilístico. Después yo les voy a hacer un escaneo de cómo queda finalmente el trabajo. Entonces tenemos así el título, análisis estilístico, en nuestra copia del soneto. Bien, ¿a qué le llamamos análisis estilístico? Los que estuvieron conmigo ya el año pasado recordarán que hicimos esto mismo con Cultivo una rosa blanca. Y bueno, este año lo vamos a hacer con el soneto de Francisco Luis Bernardes y bueno, más adelante haremos con otras poesías también. Bien, voy a poner esto quieto para poder hablar más cómoda. Disculpen la falta de glamour, pero bueno, son las necesidades de lo que nos toca vivir. Bien, les contaba acerca de este soneto. Ustedes saben, como ya hablamos en otras oportunidades, en algún video anterior, la poesía no es un lenguaje simple, sencillo y llano, no se dice directamente lo que uno quiere decir. El poeta suele utilizar rodeos para decir lo que quiere decir. Esos rodeos, entre comillas, es a lo que nosotros llamamos recursos literarios o figuras retóricas. La poesía utiliza un lenguaje muy simbólico y exige del lector a usar las habilidades lingüísticas y las habilidades de comprensión para poder llegar al fondo de la poesía. Es un tipo de texto que es el más difícil tal vez de componer, o no, algunos dicen que es de lo más fácil. Para nosotros, los usuarios de la lengua cotidiana, escribir en términos poéticos por ahí es un poco más complejo. Sí, seguro, más allá de si es fácil o si es difícil, es la forma de escritura más sintética. ¿Qué quiero decir con sintético? Quiero decir que en muy pocas palabras se involucra mucho significado. Entonces la poesía es tal vez el lenguaje más connotativo, mayor carga de información lleva en menor cantidad de palabras, podríamos decirlo. Bastante poco técnica mi definición, pero bueno, me interesa que ustedes lo puedan comprender. Si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Esa es la poesía que vamos a analizar. ¿Qué significa esta poesía? ¿Cuál es el sentido de esta poesía? Bien, van a ver ustedes que ya habíamos hablado sobre la estructura de esta poesía. Tenemos 2 cuartetos y 2 tercetos. Dijimos que a esta estructura le llamamos soneto. Dimos la definición también la clase pasada. Fíjense que además de la estructura, de cómo está formada, el significado del texto se distribuye de una forma particular entre los cuartetos y los tercetos.
El primer cuarteto nos está planteando una especie de situación o problema. El segundo desarrolla ese problema, mientras que los tercetos dan una especie de cierre a esta reflexión y el último es la conclusión final. Fíjense que es sintético. En 14 versos está desarrollada una idea completa. ¿Cuál es esta idea completa? Fíjense que el poeta señala dos momentos, el antes y el ahora. Y este antes y el ahora está repetido verso por verso. Si para recobrar es ahora, lo recobrado, debí perder primero lo perdido. Entonces, y mientras vamos analizando, yo voy a elaborar un cuadro como este. Y en este cuadro voy a señalar justamente esto. El antes, vamos a usar algún color, el antes y el ahora. Así, de esta manera, fíjense. ¿Sí? En mi cuadro voy a poner antes y ahora. ¿Qué pasó antes? Debí perder primero lo perdido. Entonces, antes tengo el perder lo perdido. ¿Para qué perdí lo perdido? Para ahora recobrar lo recobrado. Entonces, tenemos antes perder, ahora recobrar. Bien, está un poquito fuera de foco, después les paso escaneado, ¿sí? Para que lo puedan ver bien. Si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado. De vuelta tenemos ahora y antes. ¿Qué tiene ahora? Consiguió lo conseguido. ¿Qué pasó antes? Soportó lo soportado. Entonces, antes fue soportar lo soportado. ¿Para qué? Para conseguir lo conseguido. Y ahora les muestro cómo quedaría. Así. Entonces, antes soportar lo soportado para conseguir lo conseguido. Fíjense que en el segundo cuarteto tenemos la clave para entender este soneto. Si para estar ahora enamorado, eso es lo que tiene ahora, enamorado, es la clave, ¿sí? Para entender este soneto. Lo que siente ahora, ¿qué es lo que siente ahora? ¿Qué es lo que recobró y lo que consiguió? El amor. Si para estar ahora enamorado, ¿qué pasó antes? Fue menester, de paso, menester significa hacer falta, ¿sí? Fue menester haber estado herido, y quedaría así, fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. ¿Cuándo fue sufrir y llorar? Antes, ¿no? Entonces lo pongo en la columna de antes. ¿Sí? Si para estar ahora enamorado, como dice acá, fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado. Porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. ¿Qué pasó primero? Padecer. ¿Para qué? Para poder gozar, ¿sí? Entonces, ahora gozar y antes padecer. Y así va nuestro cuadro. ¿Sí? Antes padeció para poder gozar. Esto fuera de foco, ahí está un poquito mejor. Y cierra con el terceto final, porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. ¿En qué parte del árbol tengo las flores? ¿Y qué parte del árbol es la que está sepultada bajo la tierra? Lógicamente, la parte florida, la parte con flores, es la parte que tengo ahora, ¿sí?
es la parte agradable de ver. Pero ¿qué tuvo que pasar para que un árbol diera flores? ¿Qué tuvo que pasar antes? Ese árbol tuvo que crecer y tuvo que formar raíces. Las raíces no son bonitas, no son agradables de ver, están metidas entre medio de la tierra, que es algo tal vez a veces hasta desagradable de manipular, no es lo más lindo. Muchas veces cuando hablamos también de lo que está sepultado, estamos hablando de las cosas pasadas. Cuando hablamos de sepultura pensamos en muerte muchas veces, lo que no queremos ver, lo que tenemos que ocultar, que esconder debajo de la tierra. Entonces, las cosas que están sepultadas tienen que ver con el pasado, lo que pasó antes. Entonces, para que el árbol tenga flores ahora, ¿qué tuvo que pasar antes? Tiene que tener raíces, las que están sepultadas, pasado. Entonces, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, que en este caso lo que tiene sepultado son las raíces. Nuestro cuadrito por ahora estaría quedando así. ¿Sí? De vuelta les digo, no se preocupen que les voy a mandar el escaneo de esto. ¿Qué significa entonces esta poesía? Bien, voy a cortar este primer video acá para que no se me haga demasiado largo y voy a hacerles el segundo video hablando sobre esto. ¿Qué significa esta poesía?